Señor. Quiero invitarles a buscar sus Biblias. Esta fue una mañana de cambios de hora. Y desgraciadamente este año nos enteramos del cambio de hora muy tarde para poderlo avisar. Y es por ello que muchas personas, tanto en el servicio de la mañana como en el de de las 11:30, pues no pudieron asistir hoy. Pero ustedes están aquí y creo que hay una promesa por ahí, no sé si alguien la crea, donde dice que el Señor bendice al que le busca. Y que el Señor está en medio de aquellos que están interesados en darle y recibir de Él. No sé si algunos lo creen. Y que Él está donde hay 2 o 3, está ahí también. Aleluya. Los veo muy cansados, se acostaron tarde anoche. Gloria al Señor. Quiero invitarles a buscar sus Biblias en el libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 9, los versículos del 51 en adelante. Lucas está en el Nuevo Testamento, le voy a ir dando una luz ahí para que vayan. Y creo que es Juan, Marcos, Mateo y Lucas, creo que es el cuarto, ¿no? Juan, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Cuántos dicen amén? Ah, Mateo, Marcos y Lucas. Oh, ya vamos cogiéndolo ya. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Interesante. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Señor, te damos las gracias. Hay una bendición maravillosa. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias. Señor, pon tu mano poderosa ahora sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús. Tócala, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Afirma sus pies, Señor. Sánala en el nombre de Cristo. Que nada malo pueda tocarle ni hacerle, Señor. Para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Amén. Y amén. Aleluya. Llévenla a tomar un poco de agua. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. No escucho, hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Nada va a hacerle daño a nadie aquí. Porque aquí está el Señor. Y ella es una sierva de Dios. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor, y por la oportunidad que tenemos en esta hora, Señor, de compartirla. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones
Que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, que la podamos atesorar en nuestros corazones y en nuestra mente, pero que además de ello, Señor, tú nos des la autoridad, el poder y la fuerza para ponerla por obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Los que participaron en la construcción de la Biblia, lo que podemos leer desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, en muchas ocasiones no tenían nada que leer. No tenían tampoco muchas veces una persona que viniera a enseñarle nada. Muchos de ellos recibían única y exclusivamente lo que sus padres le habían dicho, o sus abuelos, o sus descendientes. Y básicamente ellos hacían lo que habían escuchado. Solamente estaban pendientes a hacer las cosas que Dios hacía. Y que ellos muchas veces o otras veces imitaban de otros que también hacían lo mismo. Son miles de años condensados en estos libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos de ellos escuchaban lo que habían sucedido cientos de años antes. Y podemos ver cuáles eran los frutos de lo que ellos habían escuchado y después practicaban. Creo que nosotros en este tiempo, teniendo tanto, hacemos muy poco. Tenemos que imitarles a ellos. Y entonces veremos lo que ellos vieron y recibiremos lo que ellos recibieron. Quiero hablarles hoy de lo que es algo importante y el poder que hay en las palabras. El poder que hay en las palabras. No solamente quiero hacer una predicación devocional en esta mañana, sino quiero también hacer un poco de lo que creo que es algo importante: estudiar, profundizar. Me place mucho en haber estudiado, pero no solamente haber estudiado, sino tener la oportunidad de enseñar lo que he estudiado para que lo podamos practicar todos. Porque no solamente es útil estudiar si no se enseña. Hay personas que creen que los únicos que deben de enseñar son los pastores, los maestros, y no es así. Todos tenemos el privilegio de poder enseñar a otros. Si usted lee el boletín, se dará cuenta de que hay algo que se nos ha olvidado y que es bien sencillo. Dios ponía en mi corazón el hecho de que vemos que muchos de nuestros hijos, nuestros niños o los niños de hoy se están perdiendo. Vemos cómo el mundo lo está absorbiendo. He hablado en estos días también con algunos de ellos que me hablan sobre lo que es la evolución, el muy buen trabajo que está haciendo el diablo enseñando evolución en las escuelas. Nuestros niños se están llenando de dudas, de lagunas. Incluso muchos ya no creen en verdad en lo que es la creación de Dios por la influencia demoníaca que hay detrás de la teoría de la evolución. Pero desgraciadamente los padres no tienen tiempo de enseñarle a sus hijos. No tienen tiempo de dedicar tiempo, valga la redundancia. Muchas veces es más importante que el niño aprenda a darle una patada a una pelota o darle con un bate o el ballet o el karate antes que sea un hijo de Dios y vaya para el cielo. Estamos tan preocupados
de la indiferencia, la apatía que hay hoy en día en los padres cristianos. No podemos criticar al mundo por ello. Dice la palabra de Dios que el diablo es el dueño del mundo. La influencia absoluta y total prácticamente depende del diablo para los que son del mundo. Pero me da tristeza el hecho de que las familias cristianas estén perdiendo a sus jóvenes y a sus niños por la irresponsabilidad nuestra de no hacer lo que hicieron otros, como son los constructores de la Biblia junto con el Señor. O sea, hay poder en las palabras, hay autoridad en la palabra. Y es por eso que me he querido ir un poquito hoy hacia seminario, antes de llegar a la parte devocional. La Biblia habla bien claramente del poder que hay en lo que hablamos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que exista ese poder? Y es básicamente porque en nosotros está la semejanza de Dios. Algo que no pudo quitar el diablo en el huerto del Edén de Adán y Eva fue precisamente la semejanza con que fue creado Adán y Eva, los primeros hombres. No hay ninguna semejanza en nosotros de parte de Satanás. Absolutamente no la hay. No hay semejanza en nosotros de un ángel que esté ahora en el cielo alabando a Dios, o que se haya ido con Satanás cuando se rebeló contra Dios. No hay semejanza de ángeles en nosotros. No hay semejanza de demonios en nosotros. Aunque hemos sido muchos de nosotros y quizás todavía estemos influenciados por esos demonios. La semejanza que hay en nosotros nació del mismo Dios, puesta por Dios en el huerto del Edén. En nosotros está la semejanza de Dios. Tenemos poder en muchas cosas y de muchas cosas. Y uno de esos poderes es el poder a lo que declaramos, lo que decimos. El mismo poder que emplea Dios en sus declaraciones. Nuestra semejanza nos lleva a ser, aunque no tengamos a Cristo, poderosos en nuestras declaraciones. Más cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos al Señor. En el libro de Génesis podemos encontrar algo interesante. El nombre de Génesis no es el verdadero. El verdadero nombre, Anita, es Bereshit. Y Bereshit en hebreo quiere decir principio o comienzo. Eso es etimológicamente lo que significa el libro. Pero en realidad es mucho más profundo. También Bereshit, o el libro de Génesis, es lo que se entiende como principios de vida, como los principios de ética de conducta, de personalidad, de actitudes y características hereditarias. O sea, el libro de Génesis en sí mismo nos enseña qué es lo que el hombre tiene, con qué finalidad fue creado el hombre y para qué fue creado. O sea, cada persona tiene en sí mismo esa autoridad. Muchas veces no la puede usar porque no tiene el carácter de la dirección divina. Para tomar esa palabra y hacer decisiones trascendentales para mover lo que es el marco profético, el marco bíblico de las bendiciones hacia uno. Pero siempre
siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra peculiaridad humana, al ser creado por Dios, es que tenemos cosas de Dios. El otro día hablando mi esposa y yo sobre la apariencia de nuestros nietos y nuestros hijos. Y decíamos que tenemos, mis hijos son característicos. Mi hijo Alain tiene un gran parecido a mí, pero no mucho a su mamá. Asimismo, mi hija Judith no se parece mucho a su mamá. Ni siquiera se parece mucho a mí, pero es igualita a mis primas por parte de mamá. O sea que nuestra genealogía, la mía y la de mis hijos y la de mis nietos, no tiene una característica final y única en alguien determinado. Pero la esencia sí está en todos ellos. Hay algo que va incluso más allá. Tengo otra nieta que se llama Lea. Y ella tiene una personalidad tremenda. Y podemos entender que su personalidad no es ni la de la mamá, ni es de la abuela, ni es de su papá, ni nada, sino es de una hermana, de mi hermana. Asimismo, la otra, Talía, es idénticamente igual. No, su físico no es así, pero su esencia tiene características hereditarias de cada uno de nosotros y de la familia de su papá. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que hermano, ni más ni menos usted tiene una esencia característica que viene de parte de Dios. Por eso David, en uno de los versículos más controversiales que existe, dice que nosotros somos dioses. Y usted dice, oh my goodness, ¿cómo voy a ser yo Dios todopoderoso? No. Lo que quiere decir es que usted tiene esencia de Dios. Es lo que quiso decir David. David quiso decir que usted tiene la esencia de Dios, porque usted tiene la esencia de crear. Por eso el hombre somos creadores. Si hay un avión es porque el hombre es un creador. Porque la esencia de Barak está en nosotros, de creador, está en nosotros, de parte de Dios. Si usted ama con todo su corazón a sus hijos y es capaz de morir por ellos, no es porque usted eso lo aprendió, ni en la escuela, ni lo aprendió aquí en la iglesia, sino es porque está implícito en cada uno de nosotros como Dios lo tiene en sí mismo. O sea, hay una esencia en nosotros que nos mueve a ser como somos y que quisiera Dios que nosotros la usemos. ¿Por qué? ¿Por qué esta declaración tan dura de uno y de otro y los dos no contradicen a nadie? Dice que iban camino a Jerusalén y cuando entraron en una aldea para ir a Jerusalén, los aldeanos de allí de Samaria se dieron cuenta que Jesús no iba a quedarse ahí, sino era que Jesús se iba para Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el propósito, la finalidad de sus cosas. Y cuando uno tiene propósito y finalidad de buscar a Dios, eso se conoce. La cara le cambia. Cuando una persona quiere buscar de Dios y busca de Dios, el ceño le cambia. Las facciones se suavizan. Suceden cosas que las personas lo notan. Porque en Dios sucede lo mismo. Y cuando vieron allí a Jesús pasar, dijeron, oh my God, este no está para quedarse aquí. Este quiere ir a Jerusalén y nosotros no nos gustan mucho los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Y allá salieron dos
Dos que son constructores de la palabra, son constructores de la Biblia, son instrumentos de Dios para construir la Biblia. Juan y su hermano Jacobo son parte de esa construcción. Hay un evangelio que hizo Juan, hay muchos hechos que incluyen a Jacobo en las decisiones o en las acciones que tomó Jesús. Son constructores. Para nosotros son los representativos a imitar o a no imitar. Ellos estaban ahí. Lo que sucede es que nunca nadie le dijo a nadie que tenía la autoridad para traer fuego del cielo como lo había hecho otro. Nadie llegó y dijo: vamos a hacer eso para acabar con los romanos. Vamos a tirar fuego del cielo para acabar con el imperio romano y acabar con esto. Nunca lo oyeron. Nunca lo hizo nadie tampoco. Pero ellos aprendieron. La cosa importante no es escuchar, sino aprender. A veces muchos de nosotros venimos, oímos, pero no aprendemos. Lo que hacemos es exclusivamente tomarlo como yo digo, como un carácter devocional. Si me gusta, aleluya, y si no me gusta, me callo. Pero no es así. Para poder que la palabra sea rema, que sea activa, tiene que haber una decisión de tomarlo como parte de uno. Y Juan y Jacobo tomaron esa parte y dijeron: tenemos autoridad en la palabra. Tenemos autoridad. Lo que yo diga va a ser y puede ser. Y llegó ante Jesús y dijo: esos samaritanos, ¿qué ofensa le ha hecho usted? Usted es el Mesías, usted es el maestro, usted es el rabino, usted es el principal, usted es el máximo. Y sin embargo, mira lo que le hace. ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Qué tú crees, mi hermano? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a meter aquí a esta gente en un barbecue. Los vamos a quemar. Pero antes voy a pedirle permiso a él a ver si me deja. Vamos a quemarlo. No hagas eso. Fíjense que no les dijo Jesús: ¿y de dónde sacan ustedes eso? ¿Qué poder tienen ustedes para hacer eso? Usted no puede hacer eso, nada más que lo puede hacer Dios es el único que manda fuego de arriba. En ellos descubrieron eso, que en ellos estaba la esencia del Dios Todopoderoso. Ellos tenían un poquito del Shaddai. Ellos tenían un poquito de Adonai Jireh, de Adonai Rafa. Ellos entendieron que había un poquito de Adonai Shebaot. Ellos tenían autoridad, poder, ellos eran guerreros del Dios Todopoderoso. La esencia estaba en ellos. Y dijeron: vamos a hacerlo. Regresando al principio otra vez. Continuando. Esas mismas características hereditarias están en nosotros los hombres. Desde el mismo Génesis. Es por ello que todo ser humano tiene poder en lo que habla. Todo ser humano tiene autoridad en lo que habla. Todo ser humano puede mover proféticamente el futuro como Dios. No sale de ahí y decir: el pastor trae una nueva doctrina. Algunos querrán venir y decir: ay, pues yo la voy a oír. Pues mira, no es mi doctrina, es la de la Biblia. No traigo nada nuevo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros andamos en la espuma y no vamos hacia abajo. Tenemos una identidad que no disfrutamos. Muchas veces porque la desconocemos o porque no nos interesa simplemente. Dice en Génesis capítulo 2 versículo 19 que Adán daba nombre a todo lo creado por Dios. Entienda esto. Y dice que lo que el nombre que Adán le dio a todo permanece hasta hoy. Quiere decir que la palabra que dio Adán salía de la misma forma que salía la de Dios. Se unían las dos.
Dios creaba el gato, pero el nombre se lo ponía a Adán y le decía, este es un gato. Y si aquí hay ¿cómo se llama? Un veterinario, sabe que un gato no es igual que un caballo. ¿Hay veterinarios aquí? No hay que ser veterinario para saberlo. Y cada nombre por su característica la dio Adán. Adán tenía la sapiencia, estaba salpicado con la sapiencia de Dios. Escuche, y lo hablaba, y así sucedía, y así fue, y así es hoy. El hombre tenía el poder de sus declaraciones. Veámoslo así fundamentado en su carácter de hijo de Dios. Está fundamentado en el carácter. Y cada vez que el hombre junto a Dios se movía en el huerto del Edén, había esa correlación entre los dos. Pero cuando desobedeció, el poderse de sus palabras no fueron quitados, sino tomaron otro carácter más. Le fue añadido algo más. Fue lo que en síntesis le propuso Satanás a Adán, y era la única verdad. Entre todas las mentiras que decía, había una que era una gran verdad. Conocerás el mal. Y al conocer el mal, ya sus palabras no solamente eran para bendecir, sino habían palabras que eran para maldecir. O sea, aquel que tuvo la autoridad para con el bien hacer todas las cosas igual que Dios, ahora tenía también con su palabra destruir todo lo que hacía Dios. Entraba el bien por la creación de Dios y el mal por la desobediencia a Dios. Además de bendecir, también podía maldecir. Sus palabras podían ser poderosas para el bien, pero también para mal. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, eso lo he visto yo en casa de Alberto y Grisel. Pero también lo he visto en casa de René y Miriam. Y lo he visto también en casa de Rómulo y Eva. Y lo vemos en cada una de nuestras casas. Que cuando nosotros nos disponemos a hacer las cosas bien es una bendición, pero cuando alguno de nosotros sale de esa interrelación y comienza a hacer algo que está mal, todo se echa a perder. En Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, o sea, de lo que hablamos. O sea, bien claro. Salomón tomó decisiones tremendas y él escribió exactamente lo que su experiencia le decía que escribiera. Escribió que había poder en su lengua, en sus declaraciones para hacer bien, pero también para hacer mal. Porque él mismo lo hizo muchas veces. Tomó decisiones maravillosas, pero también tomó decisiones terribles. O sea, tenemos autoridad y poder para bendecir, pero también para maldecir. Hay muchos de nosotros que decimos cosas, no sé a cuántos de ustedes le han pasado, y las decimos, pero después nos pasamos una vida arrepintiéndonos por esa única vez que hablamos algo. ¿A cuánto le han pasado? Es que ni más ni más dice la palabra la realidad. Tenemos la esencia de Dios con la autoridad y el poder para hablar. Pero ahora, después que llegó el pecado a nosotros, tenemos la autoridad y el poder para hablar, para bendecir, pero también para destruir. Es por eso que Jesús le dice, cállate, no lo hagas, porque tú tienes, Juan, tú, Jacobo, tienes que usar la esencia del poder que está en ti, que es una realidad,
para bien, no para mal. Eliseo venía caminando. Iba de una ciudad a otra. Eliseo tiene un defecto físico. Eliseo se le había caído el cabello. Y en aquel tiempo se consideraba para muchos que la caída del cabello representaba maldición. Totalmente equivocado, totalmente falso. Nada de esto es real, ni verdad, ni está en la Torá, ni está en los profetas, ni está en los escritos, ni está en los evangelios. En ningún lugar, no es verdad. Pero se hizo una teología pagana y se trajo hacia lo que era la práctica de la nación de Israel. Y para ofender a un judío, lo que era suficiente decirle que tenía en su cuerpo algo que no era de Dios. Iba él caminando y un grupo de muchachos empezó a decirle: calvo, calvo. Y no dice más cosas, pero me imagino que decía algunas otras cosas más, aparte de eso nada más. Y se paró el profeta y le lanzó una maldición. Y no me recuerdo ahora bien claro si fueron osos, leones, caballos, o perros, o lobos, o panteras, pero cuando él viró la cabeza, inmediatamente vinieron sobre ellos y los mató. No dejó a ninguno. Quiero decirle algo, no esté diciendo eso usted tampoco, ¿eh? Porque Jesús le dijo bien claramente a Jacobo y a Juan que la autoridad del poder de la palabra que usted tiene no es para usarlo para mal. Pero lo usó el profeta, eso es asunto del profeta. El profeta tendrá que darle cuenta a Dios. Allá tendrá que él ir allá y ponerse delante del rey y decirle: ¿por qué mataste a esos jóvenes? Tú sabías que tú eres llamado como profeta de Dios para bendecir no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones, y tú hiciste mal sobre alguien que se pudo haber salvado. Sí, porque hay quien le gusta eso para decir: cuidado, ten cuidado conmigo porque te mando una para allá que te dejo loco. Nananina, jabón, candado, como decíamos. No hay arreglo con eso. O sea que tenemos que reconocer eso. También Salomón, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, pone así. Decía, cuidado, parafraseando, con lo que hablas, porque en el momento que lo hagas, estarás enlazado con lo que has hablado y has quedado preso de los dichos que han salido de tu boca. O sea, cuidado con lo que hablas. Hay personas que usan eso sin darse cuenta. He escuchado tantas personas decirle: no, este hijo mío, oye, qué inteligente, pero este qué bruto. ¿No lo he oído así? A este no hay quien lo enderece. Oye, estás declarando palabras de maldición y después te has atado a ellos. Porque entonces, después de maldecirlo, vas a ver la vida de un maldecido que tú quieres bendecir, pero que no lo supiste hacer. Y sufrirás toda tu vida todo eso que has hecho. Por eso Salomón decía: mucho cuidado con lo que tú hablas. Importante no es arrepentirse. El arrepentimiento es para aquellos que muchas veces cometemos el error y después que nos dan los golpes, reconocemos nuestro error y nos arrepentimos. Pero ya hicimos todas las cosas mal. No. La cosa importante es escuchar primero, buscar la guía de Dios y saber si da lugar o no a hablar lo que estoy hablando. Muchas veces por ignorancia lo hacemos. Hacemos cosas por ignorancia, pero
Pero un cristiano está supuesto que no seamos ignorantes de las cosas de Dios. Si usted está comenzando en Dios, yo lo entiendo. Usted tiene que aprender, usted tiene que estudiar, usted tiene que lograr convencerse de que lo que está usted hablando está directamente aprobado por Dios. Me voy a divorciar, no lo aguanto más. No lo aguanto más, me divorcio. Estás atando maldición sobre tu matrimonio. Sé que muchas veces digo esto y la mayoría de las personas a veces no me quieren escuchar. Y están trayendo la maldición y no se dan cuenta. Y están cayendo en prisiones de maldición. Pero hay muchas personas que les gusta estar en maldición hasta que la maldición los coge. Hay quien quiere probar a ver si es verdad o no es verdad, si surge efecto. Siempre va a surgir efecto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No falla la palabra de Dios. Tenemos que pensar lo que vamos a hablar. Porque ya de ahí en adelante estaremos atados. Habrá algo que nos ata a esa maldición. Santiago decía, pronto para oír, Santiago 1:19, pero tardo para hablar. Un problema de algunos étnicos, algunas etnias, tenemos ese problema, los cubanos tenemos ese problema. Cuatro cubanos hablando, todos hablamos a la vez, hablamos alto. Y todo el mundo que no es de cubano dice, se van a matar en cualquier momento. Ahorita empiezan a volar los puños y las botellas y los palos y los cuchillos y las pistolas y los tiros. Están hablando. Están conversando amigablemente. Se están comunicando. Nadie sabe cómo podemos comunicarnos 4 hablando a la vez, pero lo hacen. Pero lo que sucede es que muchas veces estamos acostumbrados a hablar lo que no tenemos que hablar. Y nos hemos buscado muchos problemas étnicamente hablando como cubanos, lo reconozco. Hablamos cosas que después ni arrepintiéndonos en polvo, ceniza, en martillo, clavo, puntilla y tachuela, y no resuelve el problema porque lo que hablamos nos ensucia. Nos hace que tomen conceptos diferentes a las realidades. Tenemos que pasarnos después por un comentario, tenemos que pasarnos libros y libros para convencer a los que nos oyeron de que lo que dijimos no era lo que sentíamos, no era lo que queríamos decir. Pero ya es, como dicen en inglés, it's too late. Es tarde, ya lo dijimos. En los matrimonios sucede mucho y para eso no es para cubanos y chinos, para todo el mundo. Así que si hay algún chino aquí, para usted también. En los matrimonios sucede. Cuando empezamos a discutir, queremos ganar. ¿Cuánto le gusta perder? ¿A cuánto le gusta ganar? Y para ganar, ¿cómo lo podemos hacer bien? Hablando. Y cuando yo hablo y el otro habla o la otra habla y yo hablo, busco algo para ganar. Y el otro para ganar. Y el otro para ganar. Y empezamos a hablar. Y tucutucu y tacatucu, tiqui tiquita. Porque tú eres. Bueno, yo nunca te quise. Yo quise a otra. No, tú no te pareces ni al novio que tuve yo cuando yo esto, lo otro. Y allá mi mamá, y cuando viene a ver dice, ¿qué es esto, caballero? Esta nunca me ha querido. Y llevan 40 años los dos casados. Después de 40 años. ¿Y sabe usted por qué? Porque no medimos lo que hablamos. Mire, ¿y por qué duele tanto lo que decimos?
Porque lo que decimos no tiene solo un carácter humano, tiene un carácter espiritual. Y cuando decimos algo que no es correcto, activamos el lado del árbol, del mal y de la ciencia. Se llama de la ciencia, del bien y del mal. ¿Se recuerda? Como sabe ese árbol. Ese árbol es el que te enseña a ser malo. El árbol de la ciencia, del conocimiento, de la maldad. Y cuando tú hablas cosas que no son buenas, se activa eso y ahí vienen los demonios directamente a hacer su magnífico trabajo de destrucción. Por eso hay muchos matrimonios que están y dicen, yo estoy por los hijos. Estoy por los hijos. Si no fuera por los hijos, ya esto hubiese cambiado. Y la otra, habiendo tantos hombres, si no fuera porque yo soy cristiana, le hubiese... Y el diablo oyendo, y después alguien oye, y esa gran amiga que tú tienes, que tú le comentas, se lo dice a otra gran amiga, y la otra gran amiga al otro gran amigo, y el gran amigo al que no es muy amigo, y el que no es muy amigo al hermano de la iglesia, y el hermano de la iglesia a ti te dice, dice fulana que ella está contigo porque no le queda más remedio, porque si no te daba una patada. Y se mueve todo eso que hablaste para maldecir. Y aunque tú no creas que el diablo, ni yo tampoco, que el diablo está en todos los lugares de mi casa, el diablo se aprovecha de todo lo incorrecto que yo hago en mi casa. Por eso hay autoridad y hay poder. Y tenemos que aprender, repita, como cristianos, a cambiar eso. Tenemos que cambiar la maldición por la bendición de mi casa. La maldición de lo que hablo por la bendición de lo que yo voy a hablar siempre. Pensar antes de hablar. Meditar en el Señor antes de hablar. Leer la Biblia. Escudriñar las Escrituras. Tenemos un privilegio que ellos no tuvieron. Ellos no tienen ni la Biblia ni la unción del Espíritu Santo para que te hable, para que te ayude, para que te dé las tácticas y los métodos para tú hablar solo bendición. Estamos llamados a bendición. Fuimos creados para bendición. La esencia del poder de Dios la tenemos en nosotros. Tú puedes cambiar la historia. Nosotros podemos cambiar la historia. Jesús, cuando salió de aquí, le preguntaron, ¿y cuándo vienes? Y yo no sé cuándo voy a venir, pero es muy probable que se adelante mi venida. ¿Por qué? Producto, motivo de los escogidos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los escogidos? Porque si hubiésemos escogidos que nos pusiéramos a hablar la palabra de Dios, si nos pudiéramos hablar y hablar y hablar lo que dice Dios y traer las bendiciones a mi casa y traerla a mi hogar, traerla a mi familia y traerla a la iglesia y traerla a donde vivo, a donde trabajo, donde estudio, donde quiera que esté, estaremos obligando al Señor a cambiar sus planes de bendición para venir y acabar con toda tribulación, con toda enfermedad, con toda muerte sobre esta tierra. En estos días un pastor decía, Señor,
ponga otro presidente, que ponga otro presidente. Señor, lo que tenemos que decir, Señor, que la iglesia vuelva a la senda antigua. Que la iglesia regrese otra vez a buscarte de verdad, a separarse para ti, a que su hablar sea Cristo, su pensar sea Cristo, su moverse a Cristo, su prioridad sea Cristo. Que venga el presidente que le dé la gana. Si hay una iglesia poderosa, si hay una iglesia que de verdad busca de Dios, los presidentes tendrán que reconocernos que somos poderosos y que tienen que contar con nosotros. Porque tenemos poder en la palabra. Termino ya. Pedro iba hacia el templo. Hechos 3. De un brinco. De un salto. Exacto. Iba Pedro. ¿Y quién más iba? Juan. ¿Se recuerda Juan? Voy a meter fuego contra esta gente. Ahora iba Juan también, pero con Pedro, que otro que se las traía también en su tiempo. Tenía la lengua que vaya ni Billy Dicky. Peor que cubano era. Peor que el cubano. Pedro cuando le dio por hablar, le hablaba para bueno, pero cuando le daba por malo, hasta negaba a Cristo, eso sí, y mala palabra y todo, Pero Pedro aprendió. Pero no solo se arrepintió, Pedro también aprendió. Y cuando uno aprende, entonces uno hace. Se sobreentiende eso. Y Pedro aprendió. ¿Y cómo? ¿Qué dice? Que subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. ¿Y qué más? Para no ir para allá. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Palabra, esencia de poder. Dios vino a sanar. Dios vino a sanar. Dios no vino a enfermar. Jesús vino por sus llagas a curar a los que estaban enfermos. Vino a quitarnos el dolor, no a darnos dolor. Por eso la declaración de Pedro es: en el nombre de Jesucristo. Lo dijo Pedro, no lo dijo Dios, no lo dijo Jesucristo, no lo dijo el Espíritu Santo, lo dijo Pedro. Pedro apeló, tomó la esencia divina que estaba en él, la palabra de poder para ser empleada por los que son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Repito, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y usó el poder. Yo tengo el poder, mire, racatiqui, yo entiendo. Eso es un don. Eso es algo importante. Hablar lengua es algo importante. Pero mire, hablar lengua, decía Pablo, que tenía su tiempo. Pero la autoridad y el poder es para siempre. La autoridad y el poder de Dios es para siempre. La autoridad de la palabra de Dios, la esencia del poder de la palabra de Dios es para siempre. Usted la lengua no la puede usar para cuando hay gente que no conocen al Señor, porque se van a pensar que usted está loco.
y usted la usa para edificación personal. Y cuando hay interpretación, los que saben de eso, nos gozamos todos. ¡Oh! Dios nos habló por el don de lengua. Hacia allá va el don de interpretación. Y ¡wow! Y no importa, en la iglesia tremendo. Pero cuando tú estés en la factoría, donde está el homosexual o el adúltero, el fornicario, el blasfemo, el santero, el espiritista, el ateo, y ahí tú dices, la palabra de Dios dice, y yo la creo, que ustedes van a recibir a Dios, van a recibir a Cristo, y si no lo reciben, después no tendrán justificación delante de Dios, porque la palabra de Dios te la voy a dar ahora. Y aunque se rían, aunque se rían, ahí va el poder de la palabra de Dios. Y es a donde quiera. Y cuando venga el enemigo y te ponga pruebas, te ponga tentaciones, entonces tú te levantas y dices, agárrate, enemigo. Agárrate duro porque voy ahí. Dice la palabra de Dios que si Él está conmigo, nadie contra mí. Que no voy a caer, que me voy a levantar, porque si 1000 veces caigo como justo, 1000 veces me levanta mi Dios. Y usted usa la palabra y la palabra y la palabra. Y cuando viene la enfermedad, usted dice, voy a ser sano en el nombre de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando te den las ganas de darle, tú dices, no voy a tomar más, porque tengo algo mejor. Dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y me lleno del Espíritu, y me lleno del Espíritu. Y no necesito el alcohol, ni el vino, ni la droga, ni el cigarrillo, ni mirar pornografía, ni necesito que alguien me haga cuento de relajo, porque yo tengo el poder de la palabra de Dios y Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Eso eran los que usaban los constructores de la Biblia. Y yo creo que la Biblia todavía se está escribiendo. Creo que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo. Y creo que tú y yo, y tú, y tú, y tú, y todos nosotros podemos escribirlo cada día. Se atreve a hacer una confesión. En decir, en mí ni una maldición más saldrá de mi boca. ¿La puede decir usted? Dígalo ahora, dígalo, repítalo ahí. De mi boca bendición nada más. Dígalo, de mi boca bendición nada más. De mi boca bendición nada más. De mi boca bendición nada más. Bendigo a mi esposa, bendigo al esposo, bendigo al padre, a la madre, a los hijos, a los nietos, al amigo, hasta el enemigo lo bendigo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Confieso salvación. Confieso sanidad. Confieso liberación. Confieso restauración. Reconciliación. Mi familia se va para el cielo. Mi familia se va para el cielo. Todo el mundo se va para el cielo. Todo el mundo se va para el cielo. Con espejuelo o sin espejuelo. Aleluya. Póngase en pie. Póngase en pie. Vamos a meter una alabanza. Una alabanza. Quiero una alabanza. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Aleluya. Quiero aplaudir más fuerte que ayer. Quiero cantar más fuerte que ayer. Oh, oh, oh.
Oye, estaba hablando con una persona y había dos personas hablando al lado y uno le decía al otro, chico, ¿y qué tú harías si te sacas la lotería? Y decía, si me saco la lotería, muchacho, empiezo a dar unos brincos. Oye, te voy a decir una cosa. Tú te has sacado más que una lotería. ¿Y por qué no das brincos? ¡Aleluya! ¡Alaba, alaba al Señor! ¡Aleluya! ¡Arriba Isaías! Cierre sus ojos por un momento, iglesia. Quiero decirles, cierre sus ojos por un momento. Estoy seguro que hay personas aquí que a lo mejor cuando yo empecé a hablar dijeron, yo creo que este hombre está loco. Está diciendo que yo tengo la autoridad de hablar y que sucedan las cosas. Pero quiero decirte algo. No estoy loco. Y te diste cuenta, ni Pedro tampoco estaba loco, ni Juan tampoco, ni en su tiempo Moisés estuvo loco cuando escuchó que Dios le dijo, háblale a una roca para que dé agua. Ni tampoco estaba loco aquel hombre llamado Josué que se paró en medio de un valle y le habló a la luna y al sol para que se parara. No estaba loco. Lo que sucede es que ellos creían en el poder que Dios había puesto en ellos. Ese poder puede estar en ti también. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, todavía no tienes el poder. No está el poder en una religión, en venir a esta iglesia, aunque quisiéramos que viniera, claro, porque queremos tener el privilegio de enseñarte, ayudarte y encaminarte en los caminos de Dios, pero no está ahí el poder. El poder está en Cristo. Y si Cristo está en tu corazón, tú también tendrás ese poder, porque el poder ha sido dado a los hijos. Y esa esencia divina de poder se hace potencialmente manifiesta en aquellos que le entregan su vida a Cristo. ¿Habrá alguien en esta tarde aquí que quiera arrepentirse de sus pecados, de su vida pasada, y que quisiera darle a Jesús su corazón, su vida, para comenzar a vivir una vida nueva? Si alguien está aquí y quiere hacerlo, levante su mano ahí en su asiento. Solo levántela. Quiero orar por usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo?